Hola, muy buenos días. Dios les bendiga ricamente. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Continuamos aquí con nuestro estudio y en realidad tengo que tener cuidado porque este es uno de los pasajes que no se deben de interpretar de acuerdo a lo que yo quiero decir, de acuerdo a lo que yo pienso y en realidad a entrar a discusión, entrar a contiendas, entrar a pleitos, ¿verdad? Porque debemos de mantenernos fieles en lo que el pasaje está diciendo, pero a través de mi observación de este pasaje necesitamos observar 2 capítulos atrás para poder entender lo que está discutiendo Pablo aquí. Si Pablo no está en realidad discutiendo en contra, o hablando en contra de acerca del don de lenguas, debemos de observarlo con el sentido de que Pablo escribió esta carta a los Corintios y hay unas cosas que ya ha dicho en el capítulo 12, en el capítulo 13, que nos ayuda a enfocarnos dentro del contexto de este pasaje. El contexto es de lo que se está hablando y de qué se ha venido hablando en la epístola. No podemos agarrar este pasaje y observarlo separadamente del capítulo 12 y del capítulo 13. Estamos en el capítulo 14 y en realidad cuánto necesitamos la guía de nuestro Señor. Buenos días, Jorge, Sofía, bendiciones. Vamos a orar. Padre bendito, gracias, Señor, te damos en esta mañana, Señor, por un día más de vida, Señor, que nos das. Gracias, infinitas gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Necesitamos ponernos en la posición correcta, Señor, en esta mañana. Sabemos, Señor, que todos de una manera o de otra hemos pecado contra ti. Al menos yo, Señor, sé que siendo en otro tiempo, viviendo en los deseos de mi carne, en mi pecado, en mi maldad, sin agradarte, sin darte la gloria y la honra a ti, Señor. Vivía en esa vida, Señor, separado de ti. Y si tenemos comunión contigo, Señor, es porque en la luz del Evangelio nos resplandeció en nuestras vidas. Nos llegó la buena noticia que siendo pecadores, tú mandaste a tu Hijo, Él murió, dio su vida, fue derramada su sangre para perdonarnos y presentarnos delante de ti, limpios y sin manchas, si es que nos arrepentimos de todo corazón. Si reconocemos en realidad nuestra vida, nuestro pecado, nuestra maldad sin Cristo, sin su sangre, nuestros pecados pueden ser quitados. Y de esa manera podemos ser guiados por el poder de tu Espíritu Santo, el cual necesitamos hoy en esta mañana, que nos guíe a través de tu palabra, Señor. Sé, Señor, que tu misericordia vino a mi vida y el perdón, Señor, a mi vida de mis pecados no fue porque sea bueno, porque comencé a vivir una vida santa delante de ti. Fue por amor a ti, por tu amor, Señor, para conmigo, por haberme amado, por haber dado tu vida, derramado tu sangre para perdonarme, Señor. Y ese perdón no lo tengo a precio de algo que yo haya haber hecho, sino por la preciosa sangre de tu Hijo. Guíanos a través de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a ver lo que tenemos que ver en este pasaje. Ayúdanos a ver lo que Pablo está diciendo, no lo que yo quiero decir, no lo que yo creo sobre el don de lenguas o sobre este tema, sino en realidad, Señor, lo que tu siervo nos comunicó, Señor, por medio de esta carta.
primeramente a la iglesia en Corinto y después a nosotros. Padre, guíanos, te lo pido, mi Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Ok, nos vamos a ir a... Nos es necesario observar 2 capítulos bien breves y recordar lo que el apóstol Pablo nos ha dicho en el capítulo 12 y en el capítulo 13 para poder ver a este pasaje dentro de su contexto. Porque en realidad, en mi humanidad yo quisiera decir lo que creo yo del don de lenguas, lo que yo pienso del don de lenguas, pero en realidad el apóstol Pablo, su énfasis es en el don de lenguas o es en algo más de acuerdo al contexto de todo el libro. Porque ya nos dijo unas cosas relacionadas a los dones en el capítulo 12 y también en el capítulo 13 nos habló de lo principal de lo que tenemos que tener en nuestras vidas. Y si carecemos de eso que habla en el capítulo 13, creo que nos encontraremos en un serio problema queriendo observar lo que sigue diciendo el apóstol Pablo en el capítulo 14, sin considerar esos 2 capítulos anteriores. Bueno, entremos. Miren, en el capítulo 12, voy a ver si no se me enfría esta cosa. Bueno. En el capítulo 12, ¿verdad? Decía Pablo en el versículo 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Está hablando que todos somos un solo cuerpo en Cristo, pero cada miembro es diferente, ¿verdad? No es lo mismo el ojo que la boca o que la nariz, pero todos necesitan estar para que funcione el cuerpo correctamente. Después habla que dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia, miren, aún nos puso Dios en la iglesia porque el don en realidad es un atributo divino que Dios da a las personas. No todos tienen todos los dones, no todos tienen un don específico y todos tienen el mismo, ¿verdad? Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurar pues los dones mejores. Y dice, mas yo os muestro un camino más excelente. En el capítulo 13 nos habla de este camino más excelente, pero está diciendo que no todos los hermanos, en realidad no todos son maestros, no todos son, no todos tienen el don de sanidad, no todos, o sea, no todas las personas traen todos los dones y los debemos de ejercer. De la misma manera que la mano no tiene la misma función que el pie en el cuerpo, ni el oído tiene la misma función que la mano,
ni el ojo tiene la misma función que la mano. De la misma manera, los dones espirituales así funcionan en el cuerpo de Cristo para la edificación y no para discusión, no para contiendas, no para pleitos. Bueno, al ratito oramos, mi hermana, por su hermana Flora. Sí, pero de todos estos dones, de todo lo que habla el apóstol Pablo aquí, dice: mas yo les muestro un camino más excelente. Y si nos vamos al capítulo 13, ¿saben que me necesito quedar en el 12? Y me voy acá al capítulo 13. Sí. Miren, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque la preeminencia, ese camino más excelente del que nos dice él, mas yo les muestro un camino más excelente, es que tengamos amor. Y no es amor como nosotros lo consideramos, porque como les decía, podemos tener amor por nuestro trabajo, tenemos amor por nuestra esposa, por nuestra familia, por nuestros hijos, pero en ningún momento se refiere a ese tipo de amor, sino a un amor a Dios y a sus mandamientos. Cristo mismo dice, y pasamos mucho tiempo, les recomiendo que vean, me parece que dos estudios antes de esto, que hablamos bastante acerca de esto, del amor. Fuimos al Evangelio de San Juan, donde Cristo dice que si le amamos, que guardemos sus mandamientos, y si guardamos sus mandamientos, el Padre nos amará y vendrá Él y el Hijo a hacer morada en nosotros. ¿Sí? Entonces dice aquí en el capítulo 13, ¿verdad? Si yo les hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si no tuviere la fe, si tuviere la fe de tal manera que trasladase los montes, y si no tengo amor, nada soy. Y si repartiere todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. Básicamente está diciendo, ¿verdad?, que de nada sirve que seas maestro, que seas profeta, que tengas el don de sanidad, que tengas todos estos dones o varios de estos dones y les sirvas al Señor, ¿sí? Y si no tienes amor, de nada sirve. Y podemos ver esa declaración o recordar, ¿verdad? No voy a ir al pasaje, pero Jesucristo dice que en aquel día, cuando Él venga, que muchos le van a decir: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Nosotros sanamos los enfermos, nosotros hicimos esto y aquello por ti. No está diciendo Jesucristo que le van a decir que no pudieron sanar nunca a nadie, que no tenían el don de predicar o de profetizar o de sanidad, ¿verdad? Que muchos en aquel día dice que le van a decir al Señor: Señor, nosotros profetizamos en tu nombre, nosotros sanamos enfermos, nosotros hicimos esto y aquello. Y Jesucristo dice que les va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. ¿Por qué va a ser eso? Por la falta de amor, mi hermano, mi hermana. Porque sin amor para con Dios es imposible guardar sus mandamientos.
Y si no guardamos sus mandamientos, en realidad Cristo mismo dice, ¿verdad? El Espíritu Santo, el Padre, Jesucristo no van a poder venir a la persona. Si no hay amor, el Señor no va a venir. Lo comparaba ahí en el Evangelio de San Juan, donde dice Jesucristo, si me amas, guarda mis mandamientos. Y si guardas mis mandamientos, ¿verdad? Porque me amas, el Padre los amará a ustedes y vendremos a ustedes y haremos morada con ustedes. ¿Y cómo es que Dios hace morada con nosotros? Por medio del Espíritu Santo, mi hermano, mi hermana. ¿Sí? Por medio del Espíritu Santo. Podemos tener variedad de dones, podemos tener un don específico y ser bien, bien genuinos, que sea un don verdadero en nosotros, no es mentira, no es engaño, no es falsedad. Pero si no hay amor, si no tenemos un amor para con Dios, vamos a comenzar a ejercerlo por nuestra propia voluntad. Vamos a usarlo para gloriarnos nosotros y no para la gloria de Dios, porque los dones que Dios ha dado a la iglesia es para edificación de su iglesia, no es nuestra iglesia, porque muchos pastores etiquetan a su congregación como mi iglesia y tengamos cuidado, mi hermano. La palabra la debemos de interpretar con la misma palabra. No estoy diciendo nada que no concuerda, tiene lógica, hay trasfondo textual que testifica esto que Pablo está diciendo, ¿verdad? Entonces dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Entonces todo esto se va a acabar. Las profecías, los dones, ¿sí? Los maestros, la ciencia. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Porque en realidad esto lo declara porque ya en otro pasaje dice que aún no conocemos las cosas como las debemos de conocer. En el capítulo 14, mira. En el capítulo 14, en el capítulo 14 no empieza acerca de hablando en lenguas. Dice, sigan el amor. Ya en el capítulo 13 nos habló acerca del amor bastante, mi hermano, mi hermana, y que sin amor de nada sirve que seas profeta, de nada sirve que hables en lenguas, de nada sirve que tengas don de sanidad, hacer milagros, de nada te sirve si no tienes amor. Por eso el apóstol Pablo dice seguir el amor, ¿sí? Y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Me es necesario ver esta palabra, creo que sí la miramos en el estudio anterior, voy a ver cómo la puedo. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Aquí. Tengo. Miren, en el Logos, esa palabra de profetizar la tengo, a ver, profetizar, segunda de Corintios, aquí, 14:1. Pero sobre todo que profeticéis. Esta palabra en el diccionario Strong es 4395, es profeteus, profeteuo, profeteo, en el griego. Ay, Dios mío. Es predecir eventos, también como adivinar, pero en realidad no califica tanto para adivinar. Hablar bajo inspiración,
ejercer el oficio profético o profetizar. Todas estas tienen que ir conectadas bajo, ¿verdad? Que se habla bajo inspiración. ¿Ok? La profecía, todo es bajo inspiración divina. ¿Sí? Es para predecir eventos, para adivinar, y no es para adivinar, es para recibir revelación de Dios de algo que debemos que el Señor quiere que se haga manifiesto y conozcamos, ¿verdad? En ningún momento se puede observar así profecía como con ligereza. Es una ah, revelación de Dios, es algo divino, es algo que Dios le permite a ciertas personas en realidad que les da el don de profecía. Es una revelación en realidad de parte de Dios, pero en ningún momento te va a venir revelando un evangelio diferente. Lo que Dios tenía que revelarnos concerniente a la salvación, cómo podemos ser salvos, cómo podemos tener la vida eterna, el perdón de nuestros pecados. Ya Dios no te va a revelar otra manera de la salvación, otro evangelio diferente, porque si aún un ángel os anunciare un evangelio diferente, sea anatema. Sí, los voy a llevar a unas notas que hice aquí que debemos de observar. A ver, no voy a agarrarlo de arriba. Aquí. Diciendo eso concerniente a la profecía, quiero que miremos algo. La profecía es por inspiración de Dios, ¿verdad? Dios le ha hablado a ciertos profetas en el Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo Testamento. Creo de que de la misma manera Dios utilizó a los apóstoles para revelarles su palabra. Y nos es necesario en realidad entretenernos un poquito, mi hermano, en este pasaje. No podemos entrar de sopetón así a hablar de lenguas, porque yo tengo mucho que decir de acuerdo a lo que yo creo, de acuerdo a lo que yo pienso, pero ¿qué es lo que la palabra de Dios está declarando? Miren, vamos a ver este pequeño notas, a ver si no me pierdo, que hice ayer, mirando y reflexionando y pensando en lo que vamos a ver hoy. En 2 de Timoteo 3:14 al 17 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿a fin de qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, toda profecía, mi hermano, toda profecía, ¿verdad? Es inspirada por Dios. Dios usa a ciertas personas, ¿verdad? Para exponer también su palabra, para explicarla, para ser maestros, ¿sí? Y dice aquí, toda la escritura es inspirada por Dios. Con el fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, toda la escritura es para edificación de aquellos que el Señor llame para salvación. 2 de Pedro 1:19 al 21 dice: tenemos también la palabra profética más segura,
a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, profetizar es hablar bajo la inspiración divina, hablar bajo la inspiración de Dios. Para esto tenemos que recordar lo que ya hemos hablado, donde Pablo nos habla del amor. Cristo dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Y si hacemos esto, amar a Dios y a Jesucristo y guardamos sus mandamientos, entonces Dios y Jesucristo vendrán a nosotros. Y si están con nosotros, somos inspirados por medio de su Espíritu Santo para profetizar o hablar bajo inspiración por medio de él. Nos era necesario ahí porque en realidad el apóstol Pablo está diciendo que sigamos el amor, procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y si es una revelación de Dios, tiene que ser inspirada por Dios la palabra, ¿verdad? Tiene que ser inspirada por Dios la predicación, pero todo debe ir de la mano, mi hermana. Si seguimos el amor a Dios, Dios va a ser la morada con nosotros, Jesucristo mora con nosotros, entonces tenemos la guianza de Dios, somos inspirados por Dios para profetizar o para predicar, para hablar, ¿verdad? Ahorita vamos a ver con más detalle la profecía. Está haciendo el contraste, mi hermano, entre ¿verdad? Entre lo que la profecía, que es mucho mejor que el hablar en lenguas, porque la profecía tiene un propósito y ese propósito es divino porque es por medio de una revelación de Dios para edificación de la iglesia. Por eso hace el contraste de que las lenguas no son para edificación de la iglesia, sino para el que las habla, para el que tiene el don. Y si tienen interpretación, las puede hablar en la iglesia para que la iglesia sea edificada. Por eso dice, si no hay interpretación, que cae en la iglesia, porque no están edificando a la iglesia. En cambio, la profecía, el que profetiza, es por medio de la revelación divina, primero que nada porque tiene un amor verdadero para con Dios y Dios mora en él junto con Jesucristo y es guiado por el Espíritu Santo y es inspirado por el Espíritu Santo para profetizar, para hablar, para que la iglesia sea edificada. Es un contraste, mi hermano, mi hermana, lo que vemos aquí. No vamos a avanzar mucho tiempo, pero no podemos entrar aquí a una discusión porque ganas me sobran, porque por la mala manera que se usan en la iglesia las lenguas el día de hoy, que en realidad no tienen nada que ver con el uso correcto del don de lenguas, si es que lo tienen, mi hermano. No se puede usar como se usa en la iglesia, mi hermano. Entonces,
Si no obedecen la palabra, ¿verdad? Con el don de lenguas, con lo que vemos hoy en día en las iglesias, si no obedecen la palabra, ¿tendrán amor por Dios? ¿Tendrán amor verdadero por Jesucristo? Porque dice Jesucristo, si me amáis, guardar mis mandamientos. Y esta es palabra inspirada por Dios. Creo que fue inspirada por Dios por medio del Espíritu Santo. Fue dada a Pablo porque Pablo tenía una comunión íntima con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, porque Pablo creo que sí abundaba en amor a Dios y al Evangelio, al llamado, mi hermano, mi hermana. Y en ningún momento está haciendo una discusión aquí acerca del don de lenguas, sino está haciendo un contraste que si no tienes amor, el Padre y el Hijo no vienen a ti, no moran en ti. Puedes profetizar, puedes tener el don de sanidades, puedes tener el don de lenguas, pero si no tienes amor, de nada te sirve, de nada es. Es como un címbalo que retiñe y nada más suena, pero no tiene ahí el respaldo de Dios en ese ministerio. Dice, seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación, para consolación. Y si podemos ver lo que decía acá ¿verdad? ¿Dónde estaba? Aquí, en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, la profecía, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Dónde estoy? Entonces, ¿verdad? Dice, porque el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. O sea, se edifica solamente la persona que las habla. Y gloria a Dios, si alguien en realidad hoy en día tiene el don de lenguas. Pablo en ningún momento está diciendo que el don de lenguas no es bíblico, pero tiene un orden y tiene un propósito, ¿verdad? Específico para las personas que lo hablan. Entonces, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Sí? Es bien clara la palabra, mi hermano, mi hermana. Yo no sé por qué caemos en tanta discusión sobre esto. ¿Sí? Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando lenguas, ¿qué os aprovecha? Si no os hablase con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. O sea, ¿de qué les serviría a ustedes? ¿Verdad? ¿De qué les serviría a ustedes? ¿Serían edificados? ¿Sí? Si viniera hablándoles con lengua extraña, ¿les haría de provecho a ustedes? Voy a hacer un ejemplo ahorita, ¿verdad? Creo que la mayoría de los que se conectan hablan español y el inglés es un idioma desconocido para ellos. No que no sepan que hay inglés, pero quizás si me pongo a hablar en inglés un poco,
¿verdad? No van a saber ni qué onda y vamos a hacer ese ejercicio, ¿no? Gloria a Dios. Mi inglés no está muy bueno que digamos, pero vamos a probar y a ver si ustedes en sus comentarios pusieran qué es lo que estoy diciendo, si es que entienden. Gonzalo, buenos días. Ah, buenos días. Miren, vamos a hacer un ejemplo. Good morning, Gonzalo. How you doing? Good to see you here. Thank you for coming and follow us. We are talking about the gift of tongues, okay? And the Apostle Paul is doing the contrast between prophecy and speaking in tongues, about the gift of the Holy Spirit. And he says that it's better if we prophesy than being speaking in tongues, because who prophesies edify the church, and who is speaking in tongues edifying himself only. Of course, if he has the gift of interpretation, he can speak in tongues, and then he has to interpret that he's speaking. That way, the church can be edified too. Otherwise, he cannot do it, in the church, because nobody will be edified. It won't have no benefits in the church. Sí, buenos días, Gonzalo, gracias por tus comentarios. Eso es lo que dije. Pero digo que el apóstol Pablo está diciendo que es mejor el que profetiza o que profeticen, porque la profecía, el que profetiza edifica la iglesia, pero el que habla en lengua se edifica a sí mismo. Sí. Y que si Dios da, Dios da los dones, Pablo no lo está negando, pero si yo les hablo así, por ejemplo, si yo me pongo a dar todo el estudio con mi inglés y luego todo no está muy bueno, que digamos, mi acento y todo eso, ¿verdad? Un inglés todo estropeado, menos lo van a entender. Y si todos hablan español en un lugar y yo llego ahí predicándoles el evangelio en inglés y les hable verdades espirituales, pero en inglés, en un idioma que no entienden, ¿cómo van a decir un amén a lo que están escuchando? ¿Cómo van a creer el mensaje de salvación? ¿Cómo lo van a creer? ¿Cómo van a ser edificados en la verdad del evangelio si yo les fuera y les predicara el evangelio en inglés y no hubiera intérprete? Ese es el ejemplo que Pablo está diciendo aquí. En ningún momento está discutiendo que no existe el don de lenguas, ni yo tampoco lo discuto, ¿sí? Pero dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a ustedes y les hablo en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablase con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieran distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Imagínense que yo pudiera ver lo que hay con ustedes ahí, ¿verdad? Y estoy mirando aquí que Gonzalo no se percibe y va un alacrán ahí atrás de ahí cerca de donde está, o dos alacranes, y me pongo yo a avisarle, ¿verdad? Gonzalo, there's a scorpion in back of you. You look out. You gotta be careful. He's gonna sting you. He's gonna be like, ¿qué pasó? Si no entiende, ¿cómo le estoy avisando yo algo en una emergencia, en una necesidad, ¿verdad?
Por eso dice que si la trompeta diera un sonido incierto, ¿cómo se prepararán para la batalla? Si yo me pusiera a avisarle a alguien de ustedes que hay un peligro ahí acechándoles, ahí a un lado, y yo lo estoy mirando y les digo eso en inglés, ¿verdad? Ah, van a decir, ¿qué quiso decir? ¿Sí? Imagínate que está un ratero ahí que está, va a romper tu casa, va a abrirte la puerta y con las intenciones de robarse, de secuestrar un hijo tuyo. Yo lo estoy mirando y te comienzo a decir, hey, you better watch out, it's a thief right in the door. He wanna kidnap, your son. You're gonna be like, vas a decir like, y cuando te estoy diciendo que está un ratero ahí en la puerta de tu casa, quiere romperla, quiere entrar y secuestrar a tu hijo. Y te lo estoy avisando así con urgencia, de la misma manera, dice el apóstol Pablo. Se prepararán para la guerra si la trompeta diera sonido incierto. ¿Quién se preparará para la batalla? ¿Quién se pondrá alerta si fuera una situación parecida, ¿no? Si estás así y hay una serpiente, hay un escorpión y yo te aviso, te digo, hey, ten cuidado, ahí está un alacrán, pero te lo digo en inglés y tú vas a ser mordido, no vas a entender y vas a recibir el daño. De la misma manera debemos de considerar en realidad, es el asunto que está discutiendo Pablo. En ningún momento estamos discutiendo si las lenguas no son bíblicas o que sí son bíblicas. Amén. Creo que, a ver, ¿dónde? Creo que nos vamos a tener que quedar aquí, ya es tarde. ¿Sí? Y si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idioma hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla. Sí, es lo que estoy diciéndoles. Y el que habla será como extranjero para mí. Así que vosotros, pues, que anheléis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia nuevamente. Tienen un propósito. No es para orgullo espiritual, no es para altivez de la persona. Y en realidad, mi hermano, mi hermana, hay orgullo espiritual en las iglesias que hablan en lenguas. Se sienten mejores que aquellos que no las practican. Si hablaran lenguas verdaderas y si son lenguas de veras de Dios, gloria a Dios por ello. Pero creo, en el fondo, creo en mi corazón que mucho de eso que miramos hoy en día en la iglesia con concerniente a las lenguas, creo que muchos las fingen para no sentirse descalificados de que ellos no han sido bautizados con el Espíritu Santo. Como les digo, primero que nada, un testimonio de que sí hemos sido bautizados con el Espíritu Santo es la convicción de la maldad de nuestras vidas y sabemos en realidad quiénes somos sin la sangre de Cristo. ¿De qué merecemos sin la sangre de Cristo? Al menos yo sé que sin la sangre de Cristo yo soy reo, ni siquiera tengo que ir al juicio para ser juzgado a ver si merezco la condenación. Yo sé que merezco la condenación eterna por mi pecado, por la magnitud de mis transgresiones a través de mi vida. Sí. Una persona que no tiene el Espíritu Santo se justifica a sí mismo, cree que porque no es tan malo, Dios o va a alcanzar el favor de Dios, Dios va a tener
compasión de él, va a tener misericordia de él, porque no es tan malo. Pero si no se arrepiente, mi hermano, no puede recibir el perdón de pecados. Y si no recibe el perdón de pecados y recibe el amor que Dios tuvo para con él, ¿cómo va a llegar a amar a Dios si no ha recibido el amor de Dios? Y si recibe el amor de Dios, entonces puede tener la capacidad de amar a Dios y guardar sus mandamientos. Y el Espíritu, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vienen y hacen morada con él, tienen comunión con él, y el Espíritu Santo viene a morar en él. Si le da el don de lenguas, gloria a Dios, siempre y cuando sea verdaderamente el don de lenguas y no sea solamente algo que están fingiendo. Sí, nos vamos a quedar aquí en el versículo 13. Sí, siempre y cuando sea el don de lenguas, porque muchos hermanos, si fuéramos honestos, mi hermano, mi hermana, ¿cuántos en las iglesias donde practican las lenguas y todo el mundo habla a la misma vez, todo el mundo grita, todo el mundo las habla, las practica a la misma vez, en el mismo tiempo, unos por acá, otros por acá, y toda la iglesia, hasta el pastor, están hablando lenguas? Si fuéramos honestos, ¿cuántos de ellos confesarían y pasaran al altar delante del Dios vivo y dijeran: Señor, perdóname porque solamente las finjo? Porque si hay personas que las fingen, mi hermano, mi hermana. De eso es cuando yo discuto, cuando yo hablo acerca del don de lenguas, de eso es de lo que discuto. En ningún momento hablo que no existe el don de lenguas, que no es bíblico. Es bíblico, mi hermano, mi hermana. Pero si yo, para impresionar a los hermanos, para que la iglesia vea que yo hablo en lenguas, para eso no son. Aquí lo vemos en el pasaje. El don de lenguas, si lo hablan, gloria a Dios, es para edificación de ellos. Ellos mismos se edifican, el espíritu de uno se edifica, pero no edifica para nada la iglesia, mi hermano. Más adelante vamos a ver que Pablo dice que si no hay interpretación, bueno, dice que hable uno, a lo más dos, o a lo más tres personas, pero uno a la vez, no los tres juntos, cada quien a su tiempo, primero uno, luego el otro, y alguien interprete. Y si no hay interpretación, dice el apóstol Pablo, que calle en la iglesia y hable para sí mismo. ¿Amamos al Señor? ¿Obedecemos su palabra? ¿Obedecemos sus mandamientos? Yo creo que es doctrina inspirada por el Espíritu Santo y creo que la debemos de practicar como el apóstol nos exhorta a que la practiquemos, el don de lenguas. Mi hermano pastor, mi hermano ministro del Evangelio, si en realidad no obedeces esta doctrina que el apóstol Pablo dice aquí, examina tu corazón. ¿Cuál es el motivo, la razón por el cual permites o practicas las lenguas de esa manera? El apóstol Pablo es bien claro que si tienen el don de lenguas, que las hablen, pero uno a la vez, no todos juntos, no todos ahí como chiflados, la mera verdad, porque estamos dañando la iglesia. Las personas que quieren venir a conocer de Cristo por causa de eso no quieren nada que ver con la iglesia y le están siendo de tropiezo a muchas personas que pueden venir a los pies de Cristo y no vienen por un desorden, que observan el don de lenguas fuera de lo que Pablo establece, ¿verdad? Consideremos eso. Consideremos eso. ¿Qué te cuesta obedecer la doctrina? Dice el apóstol Pablo, si no hay quien interprete, que cae en la iglesia. ¿Qué te cuesta obedecer la palabra de Dios?
¿En qué otros puntos no la obedeces? ¿En qué otros puntos no la observas? Ya vimos que toda la escritura es inspirada por Dios y esta escritura es inspirada por Dios para edificación de la iglesia. Y si estamos siendo de tropiezo al mal usar el don de lenguas en las iglesias, tengamos cuidado. Vamos a orar. Padre bendito, gracias Señor, te damos en esta mañana. Gracias Señor. Yo te pido, bendito Dios, que a las personas o a los pastores que tienen un ministerio, Padre, si en realidad ellos han permitido todo este desorden en la iglesia, Padre, si no observan este pasaje y no lo obedecen, creemos que este pasaje es inspirado por el Espíritu Santo, fue inspirado por el Espíritu Santo en la vida de Pablo, para edificación de la iglesia, para no caer en todas estas tonterías, Padre, porque sí son tonterías que le son de tropiezo a los inconversos. No quieren venir a una iglesia por tanta gritería que se mira tanto desorden. Jesucristo jamás dio su vida para darle perdón de pecados y para que la gente se congregue y cada quien grite lo que se le plazca y en este desorden. Si no obedecemos su palabra, si no obedecemos sus mandamientos, será que no tenemos un amor verdadero por Él. Yo no soy juez de nadie. A mí el Señor no me ha puesto por juez. Él es el juez. Él es el que juzga. Pero yo les aseguro que si un día en una iglesia se hiciera un reto de que testificaran poniendo su vida por delante, como para comprobar que en verdad son lenguas, es el don de lenguas el que hablan, y si no es lengua, que Dios les quitara la vida. Creo que muchas iglesias serían buen negocio para para las funerarias. Creo que muchos no quedarían en pie, mi hermano, mi hermana. Si somos honestos y las finges o las usas fuera del orden que la palabra de Dios declara, arregla ese asunto. Hay un Dios que te va a juzgar tarde o temprano. Y hay un Dios que te va a pedir cuentas por cada persona que no vino a Cristo por usarlo en ese desorden como se observa en la iglesia. Que Dios tenga misericordia de aquellos pastores que las permiten fuera de un orden establecido que la palabra de Dios nos da. La palabra de Dios nos da un orden, mi hermano, mi hermana. La palabra de Dios nos guía, es nuestra guía. La palabra de Dios es la autoridad de nuestra fe y de nuestra práctica. Y si no la observas de esa manera, hay algún problema en tu corazón. Hay algún problema en tu vida. No se ha perfeccionado en ti la gracia de Dios. No has entendido el Evangelio. Jesucristo y el Padre no es un Dios de desorden. Y hay de aquellos que sean de tropiezos para muchos que quieren venir al Evangelio y nunca van a venir por todo ese desorden que haya en la iglesia. Padre bendito, venimos delante de ti, Señor. Mira, Sofía, Señor, está pidiendo oración por su hermana Flora, que va a ir a consulta, Señor, cualquiera que sea su situación, Padre. Te pedimos que tengas misericordia de ella, Señor. Que tu favor vaya delante de ella, Padre. Que tú obres, Señor, en su vida, que, no sé, cualquier
cosa que sea su situación de salud, Padre, que tú la guardes, que tú seas misericordioso, que le des buenas noticias, que tenga buenos resultados, Señor, que ya hemos pedido por ella, recuerdo, Padre. Sabemos que eres un Dios misericordioso, Padre. Por la sangre de Cristo que fue derramada, te pedimos que tengas misericordia, Señor, y vayas con ella y le den buenas noticias, Padre, que cualquier cosa que esté tomando, tratamiento, lo que sea, Señor, que esté resultando en su vida, y que la luz del Evangelio, Señor, resplandezca en su vida también para salvación, bendito Dios. Señor, ayúdanos a vivir en el temor tuyo, a examinar nuestras vidas, a examinar cómo interpretamos la palabra, Señor. ¿Qué le hablamos a la gente? ¿Le predicamos la palabra a la gente de acuerdo a lo que yo creo que dice o le predicamos lo que en realidad tu palabra dice, Padre? Ayúdanos, guárdanos, porque en este mundo van a venir tropiezos, pero ay, si de tu iglesia vienen esos tropiezos, que les sean de estorbo a la gente para que venga al Evangelio. Guárdanos, ayúdanos. Úsanos para tu gloria, Señor. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ay, perdón. Ya voy de salida, ¿no? Es un pasaje, mi hermano, mi hermana, que yo quisiera hablarlo, interpretarlo de acuerdo a lo que yo quiero decir. Pero la palabra de Dios no la podemos observar de esa manera. Yo estoy en contra de todo el desorden que hay en las iglesias concerniente al don de lenguas. Pero, ¿qué podemos hacer? Yo no soy juez. Hay tenemos un manual, es la palabra de Dios, y en realidad la palabra de Dios debe de ser nuestra autoridad, debe de ser la única autoridad para nuestra fe y para nuestra práctica. Es uno de los distintivos de la Iglesia Bautista, que la palabra de Dios es la única autoridad de nuestra fe y práctica. No podemos caer en doctrinas que nosotros tuerzamos las escrituras y hacer que la escritura diga lo que yo quiero decir, sino que todo creyente debe de moldearse a lo que la palabra de Dios dice y no moldear la palabra de Dios a lo que yo quiero que diga. Ahí es donde está la diferencia, mi hermano, mi hermana, de un buen ministerio, de una persona que en realidad expone la palabra de Dios de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice y no a lo que yo quiero decir. Hay mucho material en el internet acerca del don de lenguas y cada quien defiende su posición, pero yo me apego a lo que la palabra de Dios dice, porque en realidad la Biblia no necesita que nadie la defienda, mi hermano, mi hermana, la Biblia se defiende por sí sola. Acuérdense lo que dice Jesucristo, que en aquel día muchos le dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos demonios, en tu nombre sanamos los enfermos, resucitamos muertos. ¿Y qué dice Jesucristo?
y que Él les dirá: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. No nos hallemos en tal posición de estar haciendo lo que no le agrada a Dios, de encontrarnos que no amamos a Dios y que amamos un movimiento religioso y que amamos la palabra de Dios para que diga lo que yo quiero que diga y no quiero aceptar lo que la palabra de Dios dice. Tengamos cuidado. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se perfeccione en nuestras vidas. Amén. Gracias por comentar, gracias por acompañarnos. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Bueno, bendiciones. Saludos, Gonzalo. Elmer, tiene rato que no nos saludamos. Jorge, Sofía, gracias. Mercedes, espero que todo le esté yendo bien allá en Málaga, España, y bendiciones a los grupos que comparto allá en España. Los evangélicos, ¿cómo? Ahí ya está, se me olvidó, ahorita no lo tengo. Y Jesús para España para Cristo también, y varios grupos sociales que comparto ahí en el Facebook. Que Dios les bendiga ricamente. Les amo en el amor de Cristo. Se despide de ustedes el hermano Inos del Ministerio Sendero de Luz y Esperanza, y espero en Dios que terminemos mañana el capítulo 14. Ya quiero salir de eso. No lo puedo tomar a la ligera, no puedo decir lo que yo quiero que diga el texto. Tenemos que, me era necesario, mi hermano, mi hermana, poner el contexto de otros pasajes para que miremos lo que la Biblia dice, ¿sí? El contexto, no debe de haber contradicción, ¿verdad? Amén, bendiciones. Bueno, les amo en el amor de Cristo. Bye. Las promesas del Señor son ciertas.